Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida en nombre de los museos del Banco Central en esta conferencia que se enmarca en nuestra más reciente exhibición temporal de arqueología que encontrarán en el museo. Esta exhibición se titula Emisarios de la lluvia, anuros en la época precolombina. Quiero contarles que esta exhibición se inauguró en diciembre del año pasado y estará en sala hasta mediados de agosto de este año, por si no han ido al museo para que lo incluyan dentro de sus actividades de los próximos días. Y bueno, ¿por qué estamos se preguntarán ustedes tal vez si es una exhibición de arqueología? Porque estamos ahorita hablando de conservación de anfibios. Y bueno, les cuento que esta exhibición nos acerca al tema, obviamente, de las representaciones de los anuros y a la importancia que tuvieron para los pueblos precolombinos. Pero lo interesante es que articula datos e información de diferentes áreas del conocimiento, como la arqueología, la antropología y la biología. Y de hecho, en este marco, ¿verdad?, tan complejo e interdisciplinario, la exhibición nos acerca al tema de la desaparición de algunas especies de anuros y de otras que se encuentran en peligro crítico debido a diversos factores. Por esto, la conferencia de hoy nos resulta tan pertinente y esperamos que ustedes la disfruten y sobre todo que suscite preguntas y reflexiones en ustedes. Y bueno, nuestro invitado en la tarde de hoy es Federico Bolaños. Él es biólogo de la Universidad de Costa Rica. Su tesis de maestría estuvo enfocada sobre la historia natural y ecología de poblaciones de Ofaga granulífera. Desde 1991 ha sido profesor de herpetología en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y es curador de la colección de anfibios y reptiles del Museo de Zoología, hoy del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ecología Tropical. Su principal interés está en la ecología del comportamiento de los anfibios, pero también ha participado en estudios taxonómicos, incluyendo la descripción de 9 especies de anfibios de Costa Rica y Panamá. Federico comenzó a ser profesor cuando las disminuciones poblacionales de anfibios fueron reportadas por primera vez. Muchos de los esfuerzos en su investigación han sido dedicados sobre este tema. Ha dirigido muchos estudiantes de pregrado y posgrado de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, también de la Universidad Nacional de Costa Rica, de la Escuela Agrícola del Trópico Húmedo y de la Universidad del Magdalena de Colombia. Ha sido autor de más de 80 publicaciones que incluyen capítulos de libros, artículos de revistas científicas y también editor de un libro. Y ha sido parte de los grupos especialistas de conservación y reproducción de anfibios y viperios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. O sea, tenemos un invitado de lujo, así que sin más preámbulos, cedo la palabra a Federico, a quien agradezco en nombre de los museos del Banco Central por acompañarnos y por compartir con nosotros esta información que sin duda enriquece nuestra exhibición. Muchas gracias. Gracias, Claudia, y gracias al público. Y veo por lo menos a unas 4 personas conocidas en los nombres que están aquí en Zoom, por lo menos. Bueno, les voy a compartir la pantalla para poner la presentación que les tengo preparada. Posiblemente algunos de los que yo conozco ya han visto cosas parecidas en presentaciones, aunque por supuesto entre ayer y hoy terminé de actualizar datos de esta presentación. Uy, ya. Bueno, para mí fue difícil pensar en un título de una conferencia, aunque me pidieron que hablara sobre diversidad y conservación de los anfibios de Costa Rica. Y pues, decir, aunque puse un título un poco grande, realmente más quiero hablar de si, o sea, quiero ser positivo y quiero más bien hablar de la segunda, última palabra de este título. O sea, realmente hay que ser positivos y sí tenemos muchos ejemplos de especies que han reaparecido, pero lamentablemente también algunas han desaparecido. Y comienzo esta portada con estas 2 especies, que son precisamente 2 especies que en algún momento declaramos como extintas y hoy, por dicha, las tenemos reobservadas.
Bueno, no les puse aquí el nombre, pero más adelante van a salir otras fotos con los nombres de ellas, digamos, pero son dos de esos ejemplos. Ahora, pero también quería decir, me siento muy honrado que me hayan invitado en este esfuerzo que están haciendo los museos de Costa Rica por mostrar cómo nuestros indígenas usaron a los anfibios en su arte y eventualmente, bueno, al final les voy a poner por lo menos una imagen de cómo se ha promocionado esta exposición que está hoy día en el Museo del Oro y les recomiendo que los que no han ido vayan a verla, muy bonita. Primero, comenzar diciendo que Costa Rica, bueno, es un país chiquitito, localizado en una región del mundo, es decir, que es muy diversa y definitivamente gracias a este señor que tenemos aquí enfrente, pues, y con el libro que él hizo, eventualmente Costa Rica es un país que se conoce bastante bien para anfibios y reptiles. Y lo que hace muy interesante al país, pues precisamente es que América Central, Mesoamérica, es realmente un puente que existe entre dos continentes y tenemos pues los dos océanos o mares hacia los lados, digamos, que lo hace, bueno, un país muy chiquitito, pero con una particularidad muy interesante de cómo une a un grupo de anfibios y reptiles del norte y del sur, que son faunas un poco diferentes y que se desarrollaron un poco aisladamente antes de que se formara el istmo centroamericano. Y sobre el tema que les quiero yo hablar hoy, tenía que mostrar esta publicación que hicieron Mahmoud Sasa, Gerardo Chávez, Cachí, y otro tico que vive en Estados Unidos, Luis Porras, que eventualmente resume muy bien, aunque ya no es una publicación de ayer, y hoy yo les presento datos un poco más actualizados de lo que ahí está, de lo que ahí vienen, pero ahí pueden leer muchísimo más de lo que eventualmente yo les voy a hablar hoy por falta de tiempo, digamos. Y con mucho gusto, al principio vieron mi correo electrónico, pero es muy fácil de recordarlo, federico.bolanos, en internet no existe la ñ, arroba ucr.ac.cr. Y con gusto les puedo pasar este capítulo que sí lo tengo en PDF. Gracias a Mahmoud que me lo hizo disponible. Primero comienzo a hablarles de diversidad de los anfibios de Costa Rica. Y les muestro, bueno, ya vieron un par de fotos de ranas, pero les muestro los otros dos órdenes que tenemos en el país, que son, bueno, ranas más salamandras y los cecilios, soldas con solda, como más se le dice aquí en Costa Rica, eventualmente son los tres órdenes, grupos de anfibios que existen en la actualidad y los tres están presentes en Costa Rica. Y aquí tienen, bueno, para una lista que actualicé en estos días, pero para Costa Rica tenemos 216 especies de anfibios, 155 especies de ranas, 53 salamandras y 8 cecilios. En el mundo, pues ahí ven la diversidad de lo que hay. Y esto lo saqué ayer, sin embargo, hoy lo revisé otra vez y se mantenía el mismo número. Pero la fuente donde saco los datos del mundo, ahí la tienen puesta debajo del cuadro. Y yo sí quería resaltar, o sea, yo sé que cualquier costarricense conoce bien a las ranas y los sapos. Y cualquier persona en el mundo los conoce muy bien. Salamandras en Costa Rica lamentablemente son poco conocidas. Y cuando uno ve una salamandra, ay, mucha gente cree que más bien son lagartijas y realmente hay mucha gente en el país que cree que en Costa Rica no existen las salamandras. Y gente de zonas rurales tal vez sí conoce a los cecilios, pero casi todo el mundo cree que son serpientes porque son un grupo de organismos, por lo menos nuestras especies todas son fosoriales, viven bajo la tierra
y eventualmente perdieron las extremidades y dan la impresión más, para mí, de una lombriz gigante, pero la gente muchas veces los asocia como serpientes, digamos, como culebras. Pero sí quería resaltarles los porcentajes y hacer una relación de los porcentajes que se ven aquí. Aunque todo costarricense conoce a las ranas y los sapos, y es cierto que es el grupo que más especies tenemos y es el grupo que es más diverso en el mundo también, comparativamente Costa Rica tiene un porcentaje altísimo de salamandras. O sea, tenemos más o menos la cuarta parte de todos los anfibios conocidos del país son salamandras. Y realmente proporcionalmente al mundo, que apenas tiene por ahí de un 10%, nosotros tenemos casi un 25% de salamandras. O sea, realmente Costa Rica es un país poco diverso comparado al mundo en ranas y sapos y un poquito más diverso comparado al mundo de cecilios, soldas con solda. Si les menciono, bueno, esto es una curva donde tratamos de ver en el tiempo cómo se ha conocido la herpetofauna de Costa Rica, pero en cierto sentido es una imagen falsa. ¿Por qué? Porque realmente es cuántas especies fueron publicadas en cada una de estas décadas de las especies que hoy reconocemos en Costa Rica. Pero no quiere decir que cuando se describieron en las épocas de Linneo, algunas de las especies que hoy reconocemos en Costa Rica fueran conocidas para Costa Rica. Posiblemente era material que se tenía de otras partes del mundo, pero sí es una curva que representa apropiadamente cómo se ha ido conociendo la herpetofauna del país. Y lo único que sí les digo que es un poco bien falso es que estamos en una década que apenas está comenzando, la década del 2020. Y es mentira que tenemos el mismo número de especies hoy que lo que teníamos en el 2019. Ya conocemos por lo menos una especie más en el país, pero no es una especie que se describió en esta década, sino que es una especie que se describió para otros lugares de América y hoy día se reconoce bueno, este año se reconoció esa especie presente también en el país. Fue descrita originariamente de Venezuela, pero ya hoy la tenemos reconocida también para Costa Rica. Y entonces, en esta década no se han descrito especies nuevas de Costa Rica, pero sí hay especies nuevas que se han reconocido que antes solo se conocían para otros países. Es decir, pero aquí vemos cómo va subiendo el número de especies del país y lo importante que yo les quiero resaltar ahora es que si me devuelvo una diapositiva, este número está en aumento. Este número no es que ya conocemos la herpetofauna o los anfibios del país, sino que este número está en aumento. Y desde los años, o sea, desde la década de 1860, ha sido constante más o menos el incremento y uno sí puede reconocer personas que en algún momento hicieron un aporte muy grande y produjeron una gran cantidad de especies nuevas. Edward Taylor aquí, después Jay Savage y después decir, aunque en otras conferencias yo antes ponía y Bolaños et al, yo diría que ahora es más bien Cachí, Gerardo Chávez y otra persona que se graduó hace algunos años de la Escuela de Biología de la UCR, pero que se fue y sacó el doctorado en la Universidad en la Universidad Nacional de México, que están produciendo una gran cantidad de especies nuevas. Y eventualmente seguimos creciendo y estoy seguro que en años recientes esto otra vez va a seguir hacia arriba, en años futuros, digamos. También para hablar un poco sobre la diversidad y les resalto de una vez antes de que se lo pregunten, de que aquí les pongo menos especies para Costa Rica de las que les acabo de poner en otro cuadro. Sin embargo, esto es un dato que saqué también ayer, actualizado
para cada país cuántas especies se reconocen en esta página web en cada uno de los países. Y hago una relación interesante. O sea, aunque México es el país de Mesoamérica que tiene más especies de anfibios, después sigue Panamá, después sigue Costa Rica, después sigue Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice y El Salvador. Pero si ustedes ven, Costa Rica es un país relativamente pequeño, no es el más pequeño de Mesoamérica. Y cuando hacemos una proyección de cuántas especies de anfibios hay en 10,000 metros cuadrados, Costa Rica para Mesoamérica es el país que tiene más especies del mundo. Más especies de Mesoamérica, perdón. Si hago esto para el mundo, nos vamos a dar cuenta que Costa Rica está muy arriba también. Pero por supuesto tenemos otros países que tienen más especies. Y este número, curiosamente, si les hubiera puesto un cuadro, pero es muy grande, de toda América, curiosamente Costa Rica anda en los países más diversos cuando lo veo en función del área. Por supuesto, países como Brasil, Brasil es el país del mundo que tiene más especies de anfibios. Si me acuerdo bien, después sigue Colombia. Sin embargo, son países muy grandes y este número también no es tan grande, aunque no se los voy a mostrar en esta conferencia. Paso un poco rápido por algunas diapositivas. Estos son especies que se han descrito recientemente o se han reconocido recientemente para el país. Y lo que quiero es resaltar simplemente que la lista va creciendo. Por supuesto, ya en esa figura que les mostré antes, estas especies ya están contabilizadas, porque son especies que fueron descritas hace algunos años, ¿no? Digo, esta especie de aquí, Atelopus chirripoensis, es una especie que había sido recolectada hace muchísimo tiempo por Luis Diego Gómez y cuando llegó a nuestra colección en la Universidad de Costa Rica, el profesor que estaba a cargo de la colección en ese entonces, Douglas Robinson, dijo, tiene que ser una variación de otra rana arlequín que nosotros teníamos conocida para el país. Sin embargo, cuando encontramos el espécimen, obviamente dijimos es diferente y una vez que llegó Jay Savage a la escuela de biología, yo se la mostré y eventualmente se publicó hasta hace poco, pero había sido colectada hace mucho tiempo. Pero también digo este ejemplo en una gira que hizo Cachí y otra gente en la cordillera Talamanca, pues encontraron algo que desde que cogieron el primer animal, desde que lo oyeron cantando, dijeron esto es nuevo. O sea que estamos tanto reconociendo cosas que tenemos ahí guardadas y que no sabíamos que era una especie diferente que se han descrito, pero también cosas que desde que es recolectado el animal en el campo se reconoce como una especie nueva. Y menciono, por ejemplo, a esta especie introducida, el Euterodactylus coqui. Una especie que se conocía para Panamá, Pristimantes tiniatus. Una salamandra, y esto está ocurriendo tanto con ranas como con salamandras, así como con cecilios. Esto es una especie que en algún momento la tuvimos como una especie que debía ser descrita, pero después reconocimos que era la misma especie, se reconoció que era la misma especie que ya se conocía para Panamá, Cecilia volcani, que hizo una octava especie para el país de este grupo. Y precisamente lo que les mencionaba un poco antes de esta persona, que Eric Arias, que eventualmente, bueno, fue estudiante de la Escuela de Biología de la UCR, pero después sacó un doctorado en México y eventualmente, esto es una diapositiva que yo he hecho para una conferencia hace mucho tiempo y lo que me interesaba era mostrar, bueno, cuando Taylor estaba en Costa Rica, eventualmente, bueno, se reconocía a esto que hoy reconocemos en el género Craugastor como Microbatrachus, Mitrobatrachylus, Bransfordi y Taylor llegó a describir varias especies. Jay Savage en algún momento que en algún momento cuando él comenzó a trabajar en Costa Rica, uno podría haber
uno podría decir que se redujo la diversidad de anfibios de Costa Rica, no porque se extinguieran, sino porque él dijo todo esto realmente tiene las mismas características, aunque son muy variables, pero eventualmente él decidió, o sea, decidió poner a todas estas especies en una sola. Los hizo sinónimos. Y después, él mismo, cuando publicó su libro que mostré al principio, eventualmente separó a algunas de ellas. Algunas, Rearqui, costarricensis, siguieron siendo el Euteroac, bueno, Craugastor bransfordi. Pero vean que la taxonomía ha cambiado tanto a nivel de especie como a nivel de género. Y si vamos más arriba, también ha cambiado a nivel de familia. En algún momento bueno, cuando se hacían estas clasificaciones, esto se reconocía como la familia Leptodactylidae. Hoy es la familia Craugastoridae. Y realmente la taxonomía y el reconocimiento de especies es algo que está cambiando mucho y eventualmente con las técnicas que tenemos hoy día para hacer clasificaciones, también hay muchas especies que antes se consideraban complejos de especies que hoy día se están describiendo muchos. Y ténganlo por seguro que si, bueno, si hubiera hecho este cuadro hoy, ya hay como 2 o 3 más especies que debía haber puesto aquí. Y ténganlo por seguro que en unos años van a haber muchísimas más especies de algo que en algún momento en la historia de la lista de especies de anfibios de Costa Rica se llamó el Euterodactylus bransfordi, que van a ser muchas más especies. O sea, la lista de Costa Rica sigue creciendo. Ahora, si comienzo a hablar de conservación y de problemas que tienen los anfibios en el mundo, en Costa Rica, obviamente diría yo el problema más importante en la Tierra es que la población humana ha crecido demasiado. Y aquí se ven dos formas de ver la población humana. Por supuesto, es una figura muy reducida que bajé de internet y no sigue, es decir, esto no tiene todos los años mostrados ahí, pero hay una noticia buena que tenemos, es que pareciera ser que el crecimiento poblacional, o sea, los millones con que crece la población mundial año a año, pareciera que está disminuyendo un poco y se proyecta que va a disminuir bastante. Sin embargo, sumando ese número de personas que nacen sobre todas las que ya viven, la población sigue en aumento. Y realmente somos muchos. Y si lo enfrentamos para Costa Rica, otra vez les hago una relación con, no todos, no, si están todos los países mesoamericanos, pero Costa Rica está en el tercer lugar de la densidad que tiene por kilómetro cuadrado de habitantes. Este es un cuadrito que hice el año pasado, o sea, no busqué actualizar los datos para este año, pero estoy seguro que no deben ser muy diferentes los números. El área es la misma, pero la población sí puede haber cambiado un poco, digamos. Pero Costa Rica es un país que tiene una densidad bastante alta de personas por unidad de área. Si uno pudiera tener al país viéndose como esto, de seguro la vida silvestre en general estaría muy bien. Pero la realidad es algo así como esto, y esto, si fuera así, o sea, teniendo todos estos corredores uniendo a áreas de bosque, esperaría que aquí atrás haya también otra área de bosque. No sería un lugar tan malo. Sin embargo, la realidad es que esto muchas veces lo tenemos mucho menos unido, por lo menos los parches de bosques, pero también tenemos como esta foto del centro de San José,
donde el ambiente se modificó totalmente. Y entonces no solo somos muchos, sino que también hemos modificado tanto los ambientes que obviamente estamos haciendo un efecto gigantesco sobre las especies. Y Costa Rica es un país ejemplar a nivel mundial y se habla mucho de los grandes esfuerzos que ha hecho Costa Rica de conservación. Aquí vemos simplemente un mapa que no sé si es el más actualizado, no me puse a perseguir por algo que fuera todavía más reciente, pero tenemos un excelente sistema de áreas protegidas en Costa Rica. Sin embargo, esas áreas protegidas tal vez les hace falta unión unas entre otras y que funcionen como corredores, aunque se han hecho también esfuerzos para lograr eso por otras vías, digamos. Sin embargo, bueno, y Costa Rica, repito, es ejemplar. Tenemos un porcentaje importantísimo de nuestro territorio, si me acuerdo bien, es como un 25% del territorio en alguna categoría de protección. Sin embargo, también hemos hecho muchos esfuerzos de conservación y si uno ve la evolución de cómo ha sido la cobertura vegetal en el país, llegamos a momentos en los cuales uno comienza a hablar de los problemas que yo les voy a hablar un poco hoy, es decir, anfibios, pues la deforestación se ve afectada, afecta totalmente a la sobrevivencia que tienen los anfibios en el lugar. Sin embargo, para esta época conocíamos a muchas especies que eventualmente en esta época se hicieron muy raras. Y es de lo que yo les voy a hablar más hoy y cuáles son las causas de por qué esas especies se convirtieron en raras. Sin embargo, Costa Rica, o sea, si a mediados de los 80, principios de los 90, tuvimos muchos problemas de disminuciones de poblaciones al grado de que detectamos algunas especies como extintas, la bien conocida por todos es el sapo dorado, pero eventualmente Costa Rica ha mejorado su cobertura vegetal después de esos momentos. O sea, seguimos siendo ejemplares también. Sin embargo, eso no quita de que especies como esta, el sapo dorado, haya desaparecido inclusive de lugares protegidos. O sea, cuando comenzamos a tener disminuciones al final de los años 80, principios de los 90, y eventualmente disminuciones al grado de extinciones locales, pero con esta especie desde el 2003 que fue declarada como extinta, o sea, perdimos especies de lugares donde uno hubiera esperado que por lo menos los efectos más directos del ser humano no eran un problema importante en parques nacionales. Bueno, esta especie era de una reserva privada, digamos, pero de la reserva Bosque Nuboso de Monteverde, ¿verdad? Pero eventualmente desaparecieron. Y por lo tanto, lo que yo les quiero hablar un poco ahora es de cuál es el grado de bueno, el grado de efecto, la categoría que tienen nuestras especies en el grado de peligro que tienen para desaparecer. Y voy a usar la información que eventualmente sale en esta página web, la lista roja de la UICN. Y eventualmente aquí ustedes pueden consultar diferentes grupos taxonómicos y los anfibios de Costa Rica los revisamos en el 2019. O sea, el año pasado se actualizó totalmente la información de lo que hicimos en el 2019. Y lo que les voy a presentar ahora no es que yo bajara la información de aquí, sino que les voy a presentar la base de datos que eventualmente terminamos usando, terminamos sacando en ese taller que hicimos en el 2019, que terminó actualizándose un poco todavía el año pasado, pero ya la información está publicada. Y cuando ustedes quieran pueden buscar aquí. A veces para ser eficiente buscando aquí, por ejemplo, la lista de anfibios de Costa Rica y su estado de conservación, tienen que saber un poco de biología porque definitivamente hay que buscar
al grupo que eventualmente donde están los anfibios, pero en esta parte aquí, en este botón de avanzada, una búsqueda avanzada, ustedes pueden seleccionar a Costa Rica como una región del mundo y pueden seleccionar a los anfibios como un grupo de los seres vivos, pero tienen que saber un poquito, tienen que saber que los anfibios son cordados y son animales, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo sabe que son animales, pero que son cordados, tal vez no todo el mundo lo sabe, para poder llegar a los anfibios eficientemente. Y bueno, en inglés UICN, en español UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero en inglés por sus siglas es IUCN, IUCN. Pero estas son las categorías como clasifica la UICN a las especies según su estado de conservación. Y los leo de abajo para arriba, no de arriba para abajo. O sea, por supuesto, en un taller, cuando uno vuelve a hacer un taller, siempre va a tener cosas que no fueron evaluadas en el taller anterior, cosas que no se conocían, especies que no se conocían para el país en años anteriores. Pero también tenemos especies de las que, aunque sabemos que están en el país, no tenemos información. Y entonces los ponemos como datos insuficientes. Y cuando no tenemos información, mucha gente ha dicho, uy, seguro estas especies deberíamos haberlas puesto más arriba. Porque si no tenemos información, quiere decir casi siempre que son especies tan poco comunes que ya son raras y que por lo tanto tienen un cierto problema de entrar en potenciales peligros. Pero eventualmente después tenemos dos categorías de poca amenaza. O sea, una donde realmente no hay ninguna preocupación menor, y otra que es estar casi amenazado. O sea, que está acercándose a estar con problemas, pero no podemos decir que es una preocupación menor, sino que alguna amenaza tiene, digamos. Después hay tres categorías que ya son en riesgo de extinción, amenazados, vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Y cuando yo les muestre cuadros, ahora más adelante, voy a separar en peligro crítico de las que para Costa Rica hemos dicho que están posiblemente extintas. O sea, voy a reconocer aquellas que reconocemos como peligro crítico, pero que también hemos dicho que tenemos tanto tiempo en no verlas que tal vez están extintas. Y después tenemos dos categorías que en Costa Rica no tenemos extinto en estado silvestre, pero sí tenemos, y como lo van a ver, bueno, hemos tenido a 5 especies que hemos declarado como extintas, aunque 2 de esas que se las mostré al principio, ahorita se las voy a volver a mostrar, dichosamente las reencontramos. Pero en el taller que hicimos en el 2019 incluimos a otras 2 especies como extintas. Y entonces, otra vez volvemos a tener 3 especies, el sapo dorado, más las otras 2 que ahorita se las muestro. Y cuando ustedes ven cualquier especie en esa página web, por lo menos al inicio, esto es lo que van a ver. Casi siempre hay una foto y entonces les sale la foto, un nombre común en inglés. A mí me van a oír poco hablar de nombres comunes porque me parece que a veces es más fácil hacer el esfuerzo y aprenderse los nombres científicos que aprenderse también un nombre común que a veces parece el nombre científico, ¿verdad? Pero a veces sí son más fáciles de recordar. Y para abajo, o sea, si comienzan a mover el mouse, perdón, lo moví y me moví entre las diapositivas, pero si comienzan a mover el mouse en la página web, pues ahí comienza a salir un montón de información de amenazas, de distribución, etcétera, ¿no? Y esta es la distribución conocida de la especie, por lo menos hoy día. Tiene una distribución no continua, ¿verdad? Si les hago un resumen, esto es para cada una de esas categorías de datos, ahora están al revés, ¿verdad?
de datos deficientes arriba a extinto abajo. Pero como les dije, les voy a comenzar a separar las que están en peligro crítico de las que, pero las que están solo en peligro crítico, pero que sí las estamos viendo, de las que tenemos mucho tiempo en no verlas y que creemos que pueden estar extintas. Pero yo quiero resaltar, y aquí les pongo, bueno, perdonen, les puse solo los nombres biológicos, ¿verdad? De los órdenes. Anura es ranas y sapos, Caudata salamandras y Gymnofiona son los cecilios. Pero vean, o sea, Costa Rica tiene una mayoría de especies, casi todos los cecilios. Salamandras es donde hay proporcionalmente menos, pero tiene a una buena cantidad de salamandras y a una buena cantidad de ranas y sapos que no tenemos ninguna preocupación con ellos. No quiere decir de que no tengan problemas de conservación, no quiere decir que no tengan problemas de deforestación, de construcción de ciudades, de modificación del ambiente, etcétera, ni tampoco quiere decir que no estén siendo afectadas por efectos que vamos a hablar un poquito después de cambio climático, enfermedades y otras cosas, digamos. Pero eventualmente la mayoría de las especies en los tres grupos están en preocupación menor. En salamandras tenemos una cantidad importante de especies que no tenemos buena información. En ranas y sapos hay pocas y bueno, en cecilios siendo tan pocos, 2 es una cantidad importante también en términos porcentuales, ¿verdad? Pero después salamandras, bueno, hay una buena cantidad de especies que están o vulnerables o en peligro. Y proporcionalmente hay más salamandras que están en estas categorías, aunque solo en ranas y sapos reconocemos tanto en peligro como en peligro, pero posiblemente extintas, y 3 especies extintas. Estos son los datos actualizados del taller del 2019. Y no incluyo una de las especies que les puse antes porque no ha sido evaluada, por lo menos para Costa Rica, que es esa especie que les mencioné que sí apareció en esta década como algo que se reconoce de algo que antes se conocía para Venezuela. Y no me fijé cómo la clasificaban en Venezuela y preferí no ponerlo. Estoy seguro, por lo que conozco de la especie, que caería también aquí en preocupación, en preocupación, o sea, no, o sea, es concern, o sea, preocupación menor. Pero sí tenemos a una cantidad importante de especies en categorías de amenazas o extintas para ranas, 3, tanto en salamandras como en ranas y sapos. Ahora, ¿qué es lo que les resalto aquí? Digamos, las especies que tienen amenazas. 53 especies en total. 14 salamandras y 39 ranas y sapos. Aquí les hago una relación de, bueno, el taller, yo les estoy mencionando a ustedes que hicimos un taller en el 2019, pero el taller que habíamos hecho antes, o sea, la clasificación que había salido antes publicada en la misma página web, fue hecho en el 2007, el último que hicimos. Y les resalto aquí cómo cambia. Bueno, no ven a cada especie, pero sí, o sea, hay 6 especies que antes teníamos en desarrollo en datos deficientes que otra vez la volvimos a mantener en datos deficientes. Pero de estas de datos deficientes hubo 11 especies que sí las pusimos ya después en una categoría. Y algunas de ellas entraron a poca preocupación, ¿verdad? Pero al menos 5 de ellas entraron a amenazas. ¿Y cómo fueron cambiando? Y entonces uno puede identificar que la diagonal de este cuadro
son todas aquellas especies que no cambiaron de categoría. Y bajo la diagonal son aquellas especies que les redujimos, o sea, que estaban en vulnerable y después las pusimos en datos deficientes. O que estaban, por ejemplo, 10 que estaban en preocupación menor, que las subimos a vulnerable 10, a cercanamente en peligro o casi amenazada 7 y en peligro 1. Y entonces, estas son especies que redujeron su categoría en términos de amenaza, pero estas son especies que aumentaron su categoría en amenaza. O sea, estaban antes en datos deficientes y pasaron, bueno, como lo dije antes, pero de preocupación menor cambiaron a casi en peligro, a vulnerable o en peligro. Y lo lamentable es que hubo dos que en algún momento decíamos peligro crítico y posiblemente extintas, que ya las declaramos como extintas. Pero también pudimos reconocer que habían dos que antes teníamos como extintas, o sea, que antes teníamos como extintas, que pasaron a peligro crítico y que ya las conocemos otra vez, pero las habíamos declarado en algún momento en peligro. Y si ustedes ven, esto es mayor que esto. Y entonces, si vuelvo al título de la conferencia, desaparecen o reaparecen. Y en cierto sentido, como este número es mayor que este número, yo diría, hay más noticias positivas que negativas. Hay más reaparición que desaparecer. O mejora en su estatus, digamos. No quiere decir de que reaparecieron cuando sí las seguíamos viendo, pero, y ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Y entonces, esto es un resumen de cómo cambiaron. Y no lo voy a detallar. O sea, por supuesto, en el 2019 tratamos cosas que antes no se conocían del país y hubo 23 especies que eventualmente ya tratamos en el 2019. Pero no cambian 125 especies, suben de categoría 15, o sea, lo que está aquí arriba es 15, pero aquí abajo es 33, o sea, un poquito más del doble. Y después los que no teníamos datos y fueron asignadas en otras fueron 11, pero también 8 especies las bajamos. Antes les habíamos dado una categoría y después otra vez dijimos, no, esto no tenemos información para poder aseverar y seguimos sin tener la información. Ahora, algunas de estas especies y cómo cambian entre un taller y otro. Debí haber puesto el año aquí, pero esto es el 2007 y esto es 2019. O sea, Global Amphibian Assessment 01 y Global Amphibian Assessment 02. ¿Y cómo cambian algunas de esas especies? Atelopus chirripoensis la habíamos puesto en peligro crítico cuando describimos la especie y dijimos estaba posiblemente extinta, pero la realidad es que no se ha hecho mucho esfuerzo por ir al lugar y entonces dijimos mejor, digamos lo que realmente siempre hemos pensado, que no tenemos información de la especie. Pero no les voy a detallar una a una, pero sí quería resaltar, tenemos a 3 ranas arlequines aquí y 2 de ellas son las que estamos declarando como extintas, cambiando las extintas. Después tenemos a varias especies del género Craugastor, pero casi todas ellas, cuando uno se pone a ver, son especies de Craugastor que estaban relacionadas con ríos y que, excepto esta, forman parte de un grupo que siempre hemos reconocido con serios problemas. En muchos momentos, por ejemplo, esta Fleishmania, en algún momento la teníamos también como posiblemente extinta, pero hubo una reobservación no hace mucho tiempo cerca del volcán Poás y por supuesto ya no la pudimos seguir poniendo como posiblemente extinta, pero en general es un grupo de ranas
bueno, que no ponen, no tienen renacuajos, pero que estaban asociadas a ríos y definitivamente desaparecieron. Antes eran súper comunes y después desaparecieron. También una especie que la hemos buscado por toda una vida en el país y sí se conoce para el país, pero digamos, en la Universidad de Costa Rica nunca la llegamos a ver, ni Douglas Robinson, ni yo, ni Cachí, nunca la llegamos a ver en Costa Rica. Por supuesto, sí se recolectó en el país. Y tenemos al menos una salamandra que decidimos cambiarla también a datos deficientes. O sea, y aquí ven cómo cambian, por lo menos las que estaban en peligro, en mucho peligro, ya sea antes o después. Y les muestro los ejemplos. Definitivamente el sapo dorado tiene tiempos de estar siendo reconocido. Y repito, el taller fue en el 2003, cuando se declaró como extinta, pero digamos, formalmente sale publicado en esta publicación que eventualmente estoy seguro que muchos de ustedes la han visto, del 2004, que eventualmente hace el análisis del primer, eh, bueno, la primera evaluación global que se hizo con los anfibios después de haber reconocido sus problemas a finales de los 80s, principios de los 90s. Y las otras dos especies de ranas arlequines que estamos reconociendo como extintas es Atelopus chiriquiensis. Aquí tienen una foto y Atelopus senex. Posiblemente esto es una hembra, esto de fijo es un macho, que en esta especie en particular, aunque en algunas poblaciones de Atelopus varios también ocurría, los machos eran más o menos uniformes, las hembras eran un poco variables. Pero estas dos especies las declaramos como extintas ahora. Y como les dije antes, bueno, aunque se las mostré al principio, hay, por dicha, hoy día podemos decir que esto, aunque lo declaramos como extinto, lo volvimos a reconocer. Y aquí tienen la publicación que hace la publicación de esta especie, el sapo de Holdridge, de las faldas del volcán Barba, y Craugastor escocés, que también había sido declarado como extinto. Y eventualmente, bueno, en esta publicación de Randall, que por ahí lo vi en el público, y Hilbert, eventualmente pues reaparece y fue una muy bonita sorpresa el que reapareciera. Tengo que ser honesto de que esta foto me la dio a mí Juan de Dios Astorga y realmente fue un poco antes a que Randall y Hilbert encontraran a la especie, digamos, pero, uy, yo nada más le decía a Juan de Dios, uy, y hablé con la encargada de investigaciones del área de conservación. Ay, necesito ver el espécimen, porque como uno consideraba que esto estaba extinto, nunca le quiso ver uno ni que tenía el rojo tomate, como dice Savage en las descripciones, en el vientre, digamos. Pero, uy, cuando Hilbert me llegó con el espécimen en la mano, nada más le dije, uy, de fijo es lo que usted está pensando, Craugastor escocés. Ahora, si comenzamos a hablar de causas, bueno, es un hecho y bueno, y estas publicaciones, aunque no son las únicas, de Monteverde, son las primeras que comienzan a poner en blanco y negro la problemática en el país. Y este autor, Alan Pounds, vean que Martha Crump está en ambas publicaciones. Eventualmente, bueno, estaban investigando tanto al sapo dorado como a la rana arlequín, a Telopus varius en la zona, pero bueno, la coloración de aquel lado no era igual que esta, pero no encontré una foto de la coloración de Monteverde. Su nombre, Atelopus varius, realmente hace referencia a que es muy variable de coloración entre lugares, aunque hoy día tenemos muy poquitas poblaciones y no es tan variable, aunque sí hay cierta variación, digamos, pero en el pasado era
increíblemente variable de lugar a lugar el color que uno iba a encontrar, digamos. Pero si comienzo a hablar de causas, aunque en esta publicación no se habla muchísimo, pero vean que sí menciona aquí que analizan lluvia, temperatura, pH bueno, en los lugares donde se reproducía el sapo, digamos. Pero, pero, pero ya en esta publicación comienzan a hablar un poco sobre el problema del cambio climático, bueno, aunque la evaluación que hacen aquí es más relacionado con el efecto de la corriente del Niño y cómo cambia el clima en los sitios, digamos. Y más se enfocan en algo relacionado con lluvia que eventualmente calentamiento, digamos. Sin embargo, no les detallo esto. Ahí tienen la publicación y eventualmente si me escriben un correo yo se las puedo enviar, pero se encuentra en internet. Ahora, si vemos la distribución del sapo dorado conocida, era de apenas un par de puntos en la cordillera Tilarán, en Monteverde. Y si voy un poco más allá, esto es un mapa que sale de esa misma publicación que les mostré antitos. El sapo dorado se conocía de esta parte. Y si ustedes ven las curvas de nivel, es la división continental. Estos son eventualmente el Caribe. O sea, esto es ríos que drenan hacia el Caribe y ríos que drenan hacia el Pacífico. Y vean que eventualmente estos son los ríos del Pacífico, estos son los ríos del Caribe. Esta es la división continental. Y es esta la zona del brillante donde se conocía principalmente la actividad reproductiva de este sapo. Si realmente estamos en una época de cambio climático en la que está ocurriendo un incremento en la temperatura, obviamente el sapo dorado era el candidato perfecto para hablar de una extinción de un ser vivo. Calentamiento global, incremento en la temperatura, para que este animal pudiera realmente sobrevivir, tendría que haber logrado subir en altitud para lograr conseguir la temperatura ideal para su desarrollo y las condiciones ideales para su desarrollo. Y eventualmente vean que apenas hay montañitas un poquito más altas de la curva de nivel que estamos viendo aquí, ¿verdad? 1500 metros, esta es la otra curva de los 1500 metros que viene aquí. O sea, el sendero brillante está entre dos curvas de 1500 metros y eventualmente sí hay una que otra montañita un poquito más alta, 1710, 1542, pero eventualmente formarán los sitios apropiados para su reproducción. O sea, realmente era un animal donde lo que uno podía esperar era que debía extinguirse si lo que estamos es en un proceso de calentamiento del globo, digamos. No tenía para dónde coger. Tal vez el otro que les mostré antes, el sapo de Holdridge, en el volcán Barba sí tiene todavía bastante cómo subir. Aunque lo volvimos a encontrar en más o menos la misma zona donde uno lo veía hace mucho tiempo. Y esto es uno de los grandes efectos. Perdonen que no tuve la oportunidad de ponerme a perseguir estas figuras bien, entonces lo que hice fue recortar un pedazo de lo que había sido la ficha donde mostramos esto, pero el gran efecto que uno está viviendo, y aquí les muestro la cordillera, es decir, un corte de la cordillera de Tilarán, un corte de la cordillera volcánica central y un corte de la cordillera de Talamanca. Y uno de los grandes efectos que calentamiento global, que cambio climático está teniendo, es que las nubes antes iban más abajo que lo que van ahora. Y entonces, si las nubes ahora van más arriba, hay bosque de Monteverde nuboso, ya no es tan nuboso. Y gran parte de la humedad que el bosque nuboso de Monteverde recibía
era producto del paso de las nubes, era captura de la misma humedad que venía en las nubes, que lo recogía principalmente la vegetación. Y decir, en un lugar como Monteverde, pero también en un lugar como las otras cordilleras, esas nubes subieron un poco y ya no afectan, ya ahora afectan zonas un poco más arriba, pero eventualmente no son las mismas zonas. Por supuesto, paralelo a estas publicaciones que hizo Alan Pounds, también vean que estas publicaciones son 1994, esta es 1992, que es cuando se comenzó a evaluar. Pero paralelo a eso sale esta publicación en 1998 y es cuando se comienza a estudiar decir, esta famosa enfermedad que se habla mucho como el problema de los anfibios y un hongo del grupo de los quitridiomicetes que eventualmente, bueno, se ha demostrado muy bien que sí causa problemas serios y que puede defaunar un lugar. Y en 1998 sale esta publicación, en 1999 ya es publicada, bueno, el género y la especie del hongo y se comienza a estudiar. Y sí se ha demostrado grandes efectos de este hongo. Sin embargo, yo soy más, o sea, si ustedes me preguntan a mí qué es lo que yo opino, yo creo que el hongo, bueno, ya tenemos evidencia de que el hongo está antes de 1900, de mediados de los 80 en el país, pero yo sí opino que tienen que haber diferentes causas actuando en conjunto y este es un bonito análisis que también hace Alan Pounds con la participación de otra buena cantidad de personas, donde logran encontrar la relación que el cambio climático y efectos principalmente de temperatura y lluvia eventualmente tienen como el detonante, como el estresante necesario para que los anfibios puedan ser muy afectados por enfermedades tal como el quirridio. Y eventualmente hacen una muy bonita relación, bueno, que se resume aquí, que ellos proponen que la temperatura en zonas altas eventualmente está haciendo óptimos para que el Batrachochitrium, para que el quitridio pueda tener acción importante, digamos, con, con el cambio en el clima, promoviendo las infecciones de estos patógenos y haciendo un efecto grande sobre la biodiversidad. Y realmente lo que se explica es cómo el estrés que causa el cambio climático puede hacer más efecto en esas enfermedades. Y más recientemente, diría yo, no les muestro toda la literatura, pero más recientemente, que también aquí está Randall Jiménez, que está en el público, hay una creciente literatura donde se comienza a estudiar cómo los seres vivos asociados a la piel, principalmente de los anfibios, pueden hacer a estos anfibios más resistentes a enfermedades como el mismo hongo, digamos. Y eventualmente favorece entonces mucho el entendimiento de cómo hay especies que se están recuperando. Y diría, o sea, si tienen preguntas, pues aquí ven a dos costarricenses, bueno, son tres costarricenses, pero aquí ven a dos que eventualmente sí sé que uno está aquí en el público y si quieren le pueden preguntar después. Bueno, veo que ahí está Juan de Dios Astorga también en el público, que acaba de mostrar una foto de él. Atelopus varius. Es una de esas especies que pensamos que estaba extinta en algún momento. Se conocía para Costa Rica, bueno, en el libro de Jay Savage,
sale este mapa, digamos, con todas las localidades donde se conocía la especie. Y hoy día, por dicha, tenemos varias. Nunca había desaparecido de Panamá, de algunos lugares de Panamá, pero en Costa Rica sí teníamos mucho tiempo no verla, pero eventualmente hoy conocemos al menos 6 poblaciones, aunque aquí solo muestro 5, porque realmente 2 son muy cercanas de este punto y sin embargo son vertientes de ríos diferentes de donde tenemos el conocimiento de ellos. Pero tenemos una cercana a Quepos, otra cercana a San Isidro el General, otra cercana a Ubita. Esta no me acuerdo cómo se llaman los pueblos de por ahí, digamos, pero y otra en sitio, en zona de las alturas, en sitio, en la zona protectora de las tablas, pero cerca del pueblo de las alturas, digamos. Y curiosamente, cuando uno se pone a leer sobre la información del quitridrio, el quitridrio es un hongo muy asociado a ambientes muy húmedos o acuáticos, digamos. Y, y definitivamente para mí es notorio y también es más asociado a zonas altas que a zonas bajas. Aunque está presente en zonas bajas, pero posiblemente no es tan patogénico, posiblemente no causa tanto daño. Pero eventualmente el que solo estemos viendo poblaciones del lado Pacífico hace pensar que publicaciones que han sugerido que los lugares que son estacionales tienen una ventaja para las ranas para que el quitridrio no sea tan efectivo. Y a mí me hace pensar de que quién quita que el quitridrio sí sea la causa de las desapariciones de al menos esta especie, porque no ha recuperado en muchos lugares que son más húmedos y donde el quitridrio podría ser más efectivo causando problemas. Les muestro unos poquitos ejemplos de otras especies y aquí lo puse mal, angustilineata. Esto es Ismoila ribularis. Obviamente cuando estaba poniendo los nombres cometí el error. Pero esta es una especie que inicialmente fue vista en Monteverde, pero ahora se conoce en muchos lugares del país. Esta sí es Ismoila angustilineata, aunque en algún momento personas como Gerardo Chávez Cachí y yo discutíamos y decíamos que esto estaba posiblemente extinto, la gente de Monteverde nos decían que en Monteverde ocasionalmente se seguía viendo, pero ya se ha visto en varios otros lugares en el país. Una especie que por lo menos se convirtió en bien rara en la mayoría de los lugares. Esta es otra especie muy bonita. Diría yo que de aquí debe haber salido, si lo que hicieron fue copiar Colby, alguna rana, esta debe haber sido la que copiaron, ¿verdad? Aunque todo el mundo cree que es más bien la Agalinis calidrias, pero vean que la pupila es vertical en Agalinis calidrias, aquí es horizontal, y Colby tiene la pupila horizontal. Y entonces yo me imagino que de aquí debe haber salido, pero esto es otra especie que en muchos lugares donde la conocíamos desapareció, pero nunca se dejó de ver en algunos lugares, digamos. Y les voy a mostrar muy poquitas especies, pero les voy a mostrar algunas. Y bueno, con la que más han trabajado Randall y Hilbert Alvarado, Litobates vivicarius, aunque no es la única con la que han trabajado, pero eventualmente fue vista inicialmente en Monteverde, pero ya se ha visto en varios lugares, más de la cordillera volcánica central y de la de Tilarán, pero también hay por lo menos una observación en la cordillera Talamanca y creo que ya fue vista también nuevamente en Panamá. Ya terminando, y aquí no pongo todos los nombres que definitivamente han colaborado. Esto es una diapositiva que hice hace bastante tiempo,
pero bueno, tanto en brindar información como proveer fotografías, como ayudar en producción de materiales, es una infinidad de gente a la que yo tendría que agradecer. Y por supuesto, si revisara esta lista de nombres, de seguro tendría que agradecer a muchas otras personas más y se harían cada vez más chiquititos los nombres y no reconocerían nombres de nadie, digamos, pero eventualmente la información que yo les estoy dando aquí, aunque soy yo el que se las estoy dando, proviene de una gran cantidad de personas. Y ahí pueden ver algunos nombres, tal vez de gente que ustedes reconocen, digamos. Pero eventualmente sí quería terminar, diciéndoles, vayan a ver esa exposición, está bien bonita. Y se van a dar cuenta de cosas interesantes, de cómo se hicieron también interpretaciones para decir qué era lo que nuestros indígenas estaban haciendo en esas esculturas, en esas artesanías, digamos, que produjeron, pero está muy bonita. Y por supuesto, preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por esta presentación y bueno, por todo lo que nos compartió. Tenemos comentarios y tenemos preguntas que nos envían desde Facebook y también aquí alguna gente ha comentado. Entonces, bueno, voy a empezar. Jessica Rivera nos pregunta si cabe la posibilidad de que en Honduras, de que los rangos que tiene Honduras en cuanto a anfibios pueda ser porque no hay suficientes estudios en ese campo. Eh, eh, Contesto de una vez. Yo diría que Honduras es un país que se ha trabajado bastante. Y al igual que yo les muestro, bueno, o sea, sí es cierto que en años recientes, bueno, de hace unos 20, 30 años para acá, aunque bueno, Douglas Robinson desde mucho antes estaba en la escuela de biología, eh, eh, y, 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 y bueno, Jay Savage, que tenía muchos de sus estudiantes también llegando aquí, pero diría que es más o menos parecido a lo que ocurre en Honduras. O sea, hay varias gente de Estados Unidos, de varias universidades de Estados Unidos, que hacen un trabajo amplio en Honduras y también hay varios hondureños trabajando allá, digamos. Inclusive, bueno, uno de ellos que algo ha hecho con anfibios, aunque no era necesariamente solo especializado en anfibios. Bueno, dos hondureños también fueron graduados de la Universidad de Costa Rica y eventualmente han hecho diferentes trabajos allá, pero yo diría Honduras se conoce bastante bien también y hay libros tan buenos como el que les mostré al principio para Costa Rica de Jay Savage y que inclusive algunos de ellos salieron antes que el mismo de Jay Savage para Costa Rica. Gracias, Jessica. Ok, muchas gracias, Federico. Tal vez si puede dejar de compartir la pantalla. Perfecto. Ok. Bueno, Jessica también preguntaba sobre, según su criterio, ¿verdad? ¿Por qué cree que se extinguió o se cree extinto el sapo dorado? Ya usted se ha referido a esto, pero no sé si le gustaría ampliar un poco más. Eh, es una pregunta difícil para mí de responder. O sea, yo sé que si usted hablara con otra gente, automáticamente le van a decir el quitridio. Y si hay evidencia demostrada con especímenes de colecciones en museos de que en Monteverde para esa época apareció el quitridio. Pero también, bueno, hay buena evidencia y les mostré un par de publicaciones de que cambio climático también tiene que haber sido, o sea, el último año donde el sapo dorado fue realmente común fue un año del niño. Y 2 años después ya desapareció, digamos. Y decir, pero como se los expliqué antes, obviamente un lugar, decir, un animal que vivía casi en la parte más alta de ese sitio donde vivía, si estamos en un cambio climático, si estamos en un calentamiento global, no tiene para dónde coger. Y Ujú. yo, o sea, digo, tiene que ser una combinación de diferentes causas, pero eventualmente
eh, eh, estamos o se vivió un momento en el cual estos animales no tenían cómo moverse para otros lados. Y sí es bien notorio y bien fundamentado que diferentes grupos taxonómicos, entre ellos anfibios, están subiendo. O sea, lo que antes encontrábamos más abajo, ahora lo estamos encontrando más arriba. Muy bien documentado para Monteverde con pájaros. Muy bien documentado. Mm. Ok. Tenemos otra pregunta sobre qué se sabe del origen del hongo y cómo se ha propagado. Es una pregunta que casi que le diría a Randall, que estaba ahí en el público antes, por lo menos que meta la cuchara y hable un poco más, digamos, porque yo sé que él ha trabajado mucho y ha estudiado mucho al respecto, digamos. También ahí está Yosimar Estrella, que también podría hablar mucho al respecto, digamos, pero ay, la información, digamos, más reciente que yo he leído es que dice que posiblemente este hongo se origina en Asia. En algún momento se hablaba de Sudáfrica y se decía que Sudáfrica era la condición ideal de cómo debe haber llegado el Chytridio a América, porque también a América se importó montones del famoso, bueno, la famosa rana que tiene como uñas, aunque no son uñas, ¿verdad? O sea, con garras, pero no son uñas como las de nosotros, ¿verdad? Y la razón por la cual se importó montones, principalmente Estados Unidos, es porque antes de que existieran las pruebas de embarazo que se consiguen hoy día en cualquier farmacia, se usaban a anfibios para poner en contacto con la orina de mujeres y eventualmente si tenían las hormonas que tienen que ver con el embarazo, la rana entraba en acciones reproductivas. Y entonces era la forma en que en algún momento se hacía la prueba del embarazo. Y entonces esta rana que hoy día se usa en condiciones de laboratorio en montones de lugares y se ha introducido en una gran cantidad de lugares en el mundo, aquí en Costa Rica yo lo he encontrado en acuarios, por ejemplo, pero es decir, eso se importó mucho para Estados Unidos y se decía que esa era la ruta por la cual el hongo llegó a Estados Unidos y comenzó a moverse hacia Sudamérica desde Estados Unidos, digamos. Y que eventualmente se seguía hasta una ola de cómo se iba moviendo el hongo desde Estados Unidos hacia estos lados. Sin embargo, como lo dije en algún momento antes, aunque no les mostré la publicación, para Costa Rica ya tenemos evidencia de que el hongo está bastante antes de las declinaciones. Y lamentablemente lo que hemos hecho uso es de las colecciones que tenemos en el país. O sea, que entonces nuestras colecciones no son de muchísimo tiempo para atrás. Yo estoy seguro que si uno se fuera a buscar colecciones mucho más viejas en muchas partes del mundo, quien quite que lo encuentren, digamos, más allá de las disminuciones. O sea, que yo sí creo que el hongo tiene que haber estado ahí ahora. Y también creo que, 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 bueno, esta publicación que sí se las mostré de cómo clima puede haber sido el estresor necesario, o sea, el causante del estrés necesario para que enfermedades como estas puedan realmente causar un problema serio. O sea, eh, 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 o sea, yo sí creo que hay muchas, pero yo honestamente no tengo una respuesta. Yo sé que para mucha gente es muy fácil decir Chytridio, aunque hoy día tenemos también bien documentadas otras posibles enfermedades que por lo menos en Costa Rica no se han visto como el causante importante de disminuciones, pero que está presente, está presente. Y hay un virus, un ranavirus, que eventualmente está bien documentado, aunque han habido diferentes esfuerzos y no necesariamente se han encontrado en todo el país, pero está presente.